Bueno, recuperemos el orden. Le pido disculpas por todo a Felipe Piña. Pero Le por pido favor, disculpas. no, es un placer. Primero por lo que ha tenido que presenciar. Segundo por la Sí, temperatura. yo me vine más invernal porque Sí, hace frío sí, afuera. acá es un Sabía calor no sabía que había que venir de remera. de loco. No, nos avisaron en el camino. Fíjate lo que pasó a Manu. Yo Mirá, Manu tampoco sabía. Estaba re contenta cuando elegí esta remera. Yo los voy a sacar de la... Sí, por favor. Los voy a llevar por muy favor. lejos. Hacemos el favor. Los voy a llevar muy lejos. Los voy a llevar a 1790 porque se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Adam Smith, el padre del liberalismo. Me parece que es muy interesante hablar de él porque, fíjate, se dio un debate internacional muy fuerte en estos días, un artículo que le recomiendo en la página de la BBC, donde habla, por ejemplo, Glory Liu, que es profesora de Estudios Sociales de la Universidad de Harvard, y nada más y nada menos que Eamon Butler, que es el presidente del Instituto Smith de Inglaterra, de Londres, donde ponen en duda esta idea del Adam Smith ultraliberal, egoísta y individualista. Ok. Fíjate lo que dice, por ejemplo, el presidente del Instituto Smith de Londres. Pensó que una de las mejores causas de la gran desigualdad que había en su época eran los costos, los controles que imponían sobre los procesos de los mercados. Notó que los ricos, los que estaban en posiciones de poder, que las grandes compañías y corporaciones y los políticos se habían aliado para organizar regulaciones y leyes que los beneficiaban a ellos, pero que por supuesto no favorecían a otras personas, en particular a los más pobres. Smith no debería ser considerado como alguien que creía en el libre mercado porque ayudaba a los ricos. Él creía en el libre mercado porque ayudaba a los pobres. Y acá hay un dato muy importante que tiene que ver con que el estado del que está hablando Smith es el estado absolutista. Es el estado de los reyes absolutistas, el estado que no dejaba que el individuo tuviera derechos, ¿no? Porque este es un liberal en todo el sentido de la palabra, la idea de la libertad individual, que había surgido con la Revolución Inglesa, todavía no se había producido la francesa, o sea que estamos en el momento que él escribe La riqueza de las naciones, que es un librazo de 1776. ¿Por qué es tan revolucionario el libro? Porque el tipo ahí lo que plantea es que la riqueza de las naciones no estaba, como decían los mercantilistas o como decía, por ejemplo, los fisiócratas, en el suelo, en la extracción de recursos minerales o en la cuestión agraria, sino la transformación de la mercadería, es decir, en el trabajo, el valor trabajo, ¿no? Y esto es una revolución en el modelo económico porque le pone dinamismo, ¿no? Y entonces Smith empieza a plantear una teoría económica donde tiene mucha importancia lo moral. Él había escrito un libro, primero se llama Estudios sobre los principios morales, donde habla de la importancia de la solidaridad y la empatía. Usa muchas veces la palabra empatía, ¿no? Así que fíjate vos qué lejos que está de la generalización que se hace de Smith y de la utilización, incluso lo denuncia acá este hombre, Butler, de la mala utilización que hizo el neoliberalismo de las ideas de Adam Smith, ¿no? Un liberal progresista. Un liberal progresista, el padre del liberalismo, que decía cosas como estas, por ejemplo, que traje aquí unas frases que son muy interesantes, ¿no? El gobierno civil, en la medida en que se instituye para la seguridad de la propiedad, en realidad se instituye para la defensa de los ricos contra los pobres, o de aquellos que tienen alguna propiedad contra aquellos que no tienen ninguna. Donde quiera que haya una gran propiedad, hay una gran desigualdad. Algunos debe estar dando una CB en este momento, ¿no? No, es impresionante porque además no solamente los liberales o los neoliberales lo reivindicaban como propio, Claro. sino que también los heterodoxos o los progresistas lo impugnaban como ajeno. Exactamente. Dice, si los elevados aranceles y prohibiciones a los bienes extranjeros que compiten con la producción del país fueran suprimidos abruptamente, los bienes extranjeros similares entrarían tan rápidamente al mercado local que arrebatarían de inmediato su puesto de trabajo y sus medios de subsistencia a miles de personas, ¿no? Todo esto, La riqueza de las naciones, Un ¿no? industrialista, finalmente. Sí, un tipo que le importaba la industria, que le importaba el progreso. Dice, es totalmente razonable el que los ricos contribuyan al gasto público no solo en proporción a su ingreso, sino en algo más que en esa proporción. Impuesto a la fortuna, ponele, ¿no? Digamos, la idea de... Es interesante porque está esta idea de estar en contra del Estado, pero el neoliberalismo se puso en contra del Estado benefactor, aquel Estado que tenía roles sociales, aquel Estado que se ocupaba de la salud de la población, de la seguridad social, y recordemos que el auge del neoliberalismo se da en el contexto de la crisis del 73, ¿no? La
la crisis del petróleo, que trajo grandes consecuencias para Occidente, los tipos venían reuniéndose, esta sociedad de Mont Pelerin, desde 1947, donde estaba von Hayek, donde estaba Milton Friedman, ¿no? Y no era momento para hablar de no intervención del Estado, porque era la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra. Entonces esperan su momento. Tampoco fueron los 60, que fue un momento expansivo de la economía y la sociedad, ¿no? Con gran protagonismo juvenil, los derechos civiles, bueno, se la bancaron hasta que se produce esa crisis fuerte del capitalismo del 73, donde hubo escucha a eso, al punto tal que le dan el premio Nobel a Friedman, ¿no? Que va a ser, recordemos, asesor de Pinochet, ¿no? Correcto. Y ahí Muy narrado todo en un clásico digamos, de las lecturas de izquierda, Ujú. que podría expandirse a otros universos, pues está muy bien documentado. Ahora, un poco olvidado, Ujú. que es la doctrina del shock, ¿no? Tiene a John Naomi Klein, que sigue siendo un libro muy interesante. Después escribió Esto lo cambia todo, que bueno, es una ampliación de ese libro, que es un libro notable. Pero igual, en general, esta lectura es más global, ¿no? Ya se admite como tal esta cuestión de la diferencia entre los neoliberales y los liberales clásicos, y algunos liberales heterodoxos, como fue el caso de Keynes, que no dejaba de ser un liberal, ¿no? El tipo lo que hacía era defender al capitalismo en un momento de crisis total, como fue la crisis del 30. Si nosotros hacemos este recorte Sí. y le llega al presidente de la República que Keynes era un liberal, Mm. puede estresarse. Sí, era un liberal que entendía que la cuestión de la intervención del Estado debía ser momentánea en una situación de crisis. Y era un gran defensor del capitalismo, Keynes. Él, de hecho, salvó el capitalismo norteamericano, ¿no? Sin la intervención del Estado en ese momento, hubiera sido una crisis mucho más larga, ¿no? En definitiva, Keynes era un gran capitalista, quiero decir, ¿no? Era quizá un liberal heterodoxo, pero claramente un capitalista que sabía que la única forma de salvar al capitalismo era ayudando a la empresa privada a partir del Estado, ¿no? Y Roosevelt, que fue el que llevó adelante esta política, se tuvo que bancar, que lo acusaran de comunista, todo, un tipo que evidentemente era muy anticomunista y era un capitalista, pero que se dio cuenta que el Estado tenía que intervenir, ¿no? De hecho, tuvo que modificar los miembros de la Corte, tuvo graves problemas para aplicar el New Deal, como se llamó, el nuevo trato que se hizo en la década del 30 y que llevó a Estados Unidos a volver a ser una potencia, habiendo estado en una situación tremendamente crítica a partir del 29, ¿no? En esta lectura que haces vos, Felipe, Sí. Adam Smith, en el siglo XX, ya posterior a lo que fue el quiebre de los 30, ¿hubiese estado a favor de la intervención estatal? Yo creo que sí. No me gusta hacer cronías así porque la verdad que no me siento medium de Smith. Digo, pero porque es difícil, ¿viste? Cuando dice... Es una línea de razonamiento, Sí, nada más. no, entiendo, no estoy corrigiéndola. Digo que es difícil porque los tiempos eran distintos, la mentalidad de Smith y el pensamiento de Smith estaba acotado a una cuestión de su época. Lógico. No había habido una crisis de las características que tuvo la del 30, entonces no sé. Pero sí, el tipo no desdeñaba que el Estado debía intervenir en algunas circunstancias. Él planteaba que lo mejor que podía pasar es que el Estado no intervenga, ¿no? Pero ese estado de no interventor de que plantea Smith tenía que ver con esa excesiva intervención del Estado, que era el Estado absolutista, que no le dejaba a la gente ni tener propiedad privada, ¿entendés? Fíjate vos que uno de los elementos menos recordados, porque bueno, mucha narrativa de izquierda, como bien decís, de la Revolución Francesa, los principios de la Revolución eran 4, no eran 3. No eran libertad, igualdad, fraternidad. Era libertad, igualdad, fraternidad y propiedad, ¿no? Porque la propiedad era revolucionaria, no había reconocimiento de la propiedad individual. Toda la propiedad de Francia era del rey, ¿no? Claro. El Estado soy yo incluía las propiedades de ese reino. Entonces la lucha por la libertad de la propiedad individual fue revolucionaria, de esa pequeña burguesía que acompañó a la revolución, ¿no? Entonces esta cuestión de la propiedad era un elemento progresivo. Entonces lo que dice Smith, al Estado que está criticando Smith, es el Estado de su tiempo, que es el Que Estado... tenía eso, el Estado absolutista. ¿Qué Estado absolutista. características tenía? Y un Estado donde no existían los derechos individuales, donde la persona no tenía ningún tipo de derecho personal. Fíjate que los derechos se van a promulgar con la Revolución Francesa 13 años después, ¿no? En Estados Unidos hay una primera proclamación de derechos por Thomas Paine, una primera
Proclamación de Derechos, pero eso es posterior al libro de Smith, ¿no? Claro. Pero regía el más absoluto absolutismo, donde el rey tenía todo el poder. En el caso de Inglaterra, limitado por el Parlamento, ¿no? Después de las revoluciones inglesas, pero los derechos individuales como tal, había derecho a peticionar, bueno, pero era muy complejo para el ciudadano común y sobre todo para la gente de a pie, ¿no? Que ni siquiera accedía a la educación formal. Entonces la persona, particularmente las mujeres, los niños, estaban absolutamente desprotegidos, y lo que advierte Smith es que él está escribiendo cuando está empezando ese proceso tremendo que es la revolución industrial. De alguna manera Smith es el escritor de la revolución industrial, ¿no? Estamos hablando de la crisis del 29 y tal, recomendamos la doctrina del shock. Lean también, nada que ver, pero la van a pasar muy bien, Fortuna, el libro Fortuna, Sí, también. de Hernán Díaz era, ¿no? Hernán Díaz. Hernán Díaz. Impresionante, un libro impresionante. Felipe, si en la Revolución Francesa la propiedad era algo revolucionario porque, nada, pasaba a tus manos algo que era de los reyes, ¿cuándo empieza, si es que hay algún punto de inflexión o tal vez se va en fade, a cuestionarse a la propiedad privada de los individuos o de las familias como algo virtuoso, ¿no? ¿Cuándo se la empieza a poner en duda? Y cuando empiezan ya a aparecer las ideas protosocialistas, ¿no? Cuando ya se radicaliza las ideas de la revolución, cuando aparece el anarquismo, por ejemplo, el socialismo, más a mediados del siglo XIX, ¿no? Cuando la propiedad aparece ya en manos de gente que concentra la propiedad, ¿no es cierto? Los grandes propietarios, los terratenientes, la clase dominante. Ahí aparece toda una literatura que cuestiona la propiedad en ese sentido y se la extiende a la propiedad en general, ¿no? Pero en un principio esta idea de propiedad individual, de pequeña propiedad, de tu casita, de tu pequeña propiedad, era un elemento revolucionario, ¿no? Para eso otro que era todos del rey, el rey te podía sacar, te podía expropiar, podía hacer lo que quería, ¿no? Entonces ahí está la importancia del individuo. El individualismo ahí aparece como un elemento positivo. Claro, ¿no? claro. Porque no había individuación, eran toda una masa y el rey disponía de tu persona, de tu familia, como quería. Ahí estaba la novedad, de alguna manera, ¿no? A partir de lo que contabas al principio, Felipe, ¿cómo y cuándo empezó esta deformación de los conceptos de Smith en pos de las ideas neoliberales? Digamos, ¿cuándo empezó a pasar eso y cómo? El tipo que yo no conocía, Eamon Butler, del Instituto Adam Smith, así que es irreprochable, ¿no? De Londres, él dice que empezó con el neoliberalismo, ¿no? Con el auge del neoliberalismo, donde le atribuyen a Smith cosas que él no dijo, ¿no? Cuestiones del individuo, de la libertad absoluta de los mercados. Él hablaba de los mercados libres en aquel contexto, ¿no? Ahora, la idea de mercado libre, como que el Estado no debe intervenir en nada, no es lo que dijo Smith, ¿no? Esta es la idea. O sea, entonces ahí se hace como una apropiación de esa idea y se la lleva a esto del ¿no? Del neoliberalismo, que directamente dice que el Estado debe correrse, aunque por supuesto, como escribe mucha gente, como Thompson, grandes historiadores, ¿no? El Estado debe correrse, pero no de todo. Es decir, el Porque Estado después hay un grado más que es el el anarcocapitalismo. anarcocapitalismo, ¿no? pero vos fíjate que ellos se cuidan mucho de que el Estado siga favoreciendo sus negocios, ¿no? El Estado prebendario, el Estado que subsidia a las grandes empresas. Ese Estado no es criticado. Lo que se critica fundamentalmente desde el neoliberalismo es el rol social del Estado, no el Estado como distribución de negocios, ¿no? Para traerlo y vincularlo inevitablemente con Milei, porque bueno, nos ha tocado más o menos a todos cubrir aquella campaña, sobre todo el 2023, y hemos escuchado, creo que hasta el hartazgo, que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa de la vida, la propiedad y la libertad. La propiedad privada y la libertad. Si no me equivoco. Eso es real, exacto. Eso Es exacto, es así. no es exacto con lo que después No, los hechos, la libertad avanza, pero se condice con aquella idea de... Claro, sí, total. Él dice que el Estado tiene que estar para proteger la seguridad individual, que el Estado debe evitar meterse en los negocios privados. Siempre digo en el contexto en que lo dijo, y había una muy fuerte cuestión de anticipación de los derechos del hombre, ¿no? De la libertad de expresión, la libertad, porque el liberalismo que planteaba Smith es amplio. Él era tipo que era profesor de ciencias morales, antes de ser economista, y le importaba mucho esta cuestión de la solidaridad humana, de la empatía, ¿no? Él dice que nadie puede ser feliz en un mundo de infelices, por ejemplo. Muy peronista. Claro, ¿No? Anticipó Perón. Claro, Nadie puede nadie se que, realiza en una comunidad que no se realiza. Claro, bueno, por eso digo,
el problema es cuando sacamos de contexto las Claro. cosas, ¿no? Este tipo escribía en un contexto donde el Estado era realmente el enemigo del individuo. Opresor, completamente Un Estado opresor. completamente opresor que no le brindaba al individuo ningún beneficio, ¿no? Si no había ni hospitales públicos, ni escuela, educación pública muy poca, o estaba empezando, la alfabetización era algo muy lejano, ¿no? Entonces, ese Estado no le tenía, no solo que no le daba nada al individuo, sino que le sacaba todo. La mano invisible, ¿no? La El mano autor de La mano invisible, invisible. del mercado. es un concepto muy lindo porque el tipo dice que cada uno haciendo lo correcto y buscando su riqueza personal contribuye a la riqueza general. Claro. Y que por lo tanto el Estado no debería molestarlo. Exacto. ¿Y por qué invisible? Porque dice, seguramente en la voluntad del tipo que trabaja para sí no está la voluntad de beneficio general. Por eso es invisible. Claro. ¿No? Y fíjate que es un concepto completamente moral, no tan económico, ¿no? Es decir, hacer las cosas bien, que así vas a beneficiar Correcto. a los demás, no es una cuestión puramente económica, ¿no? Total. Por eso digo, en el tipo, que es un personaje muy rico y que recomiendo su lectura, hay mucho de moral, ¿no? Mucha de moral kantiana, ponele. La moral era un gran lector de Hume, de los teóricos de la Revolución Inglesa, de Locke, de Hobbes. Hay mucho de eso. ¿Su némesis económica en la época era David Ricardo? David Ricardo vino después y después vino Marx, que Claro. son dos alumnos de Smith. Claro. Que por supuesto que tomaron caminos distintos, ¿no? Pero, por ejemplo, David Ricardo se especializa en la cuestión de la división de trabajo, habla de la división internacional del trabajo, ¿no? Países que son productores de materias primas y países que son productores de manufacturas, bueno, va un poco más a la especialización en consonancia con el crecimiento del Imperio Británico, ¿no? Bien. Que todavía en la época de Smith está básicamente basado en las colonias de la India, todavía no está todo el peso de África y se está desprendiendo América de las colonias, así que hay un momento de transición cuando él habla de eso, ¿no? Tipazo, Adam Smith. Un Resumiendo, tipo tipazo. muy interesante, muy Tipazo, interesante, siempre tipazo. poniendo en los contextos de época, Obviamente. que es lo que me parece que es un consejo interesante para no traspolar, ¿no? Y además Absolutamente. no toda época debe ser trasladada al presente, que es un poco un vicio de la modernidad, ¿no? Que cuando vos estás hablando del siglo XIX, inmediatamente lo tenés que trasladar a la actualidad. Claro. Hay cosas que sí, cosas que son de su época y sirvieron para su época, ¿no? Gracias, Un placer. de veras. Bueno. Felipe Piña con Adam Smith, y aprovechen también, ¿no? Todos estos se recomendaron libros, se recomendaron Sí. autores, se recomendaron corrientes de pensamiento. Aprovechen, ¿no? Para Lean esta nota que es gratis y está. Y busquen la nota. Está en la página de la BBC. Ahí está. ¿Qué tan capitalista era Adam Smith? Dice la nota. Ahí está. Gracias de nuevo, Felipe.